Cuando gana el Barça se alegran más nacionalistas españoles que independentistas catalanes, aunque solo los independentistas lo hagan juntos y a veces a la vista de todos. Esta frase está extraída del artículo titulado «Entra el fútbol en las urnas» en el libro Aragón es nuestro Ohio, un ensayo de 2015 elaborado por el equipo de politólogos y sociólogos autodenominado Piedras de Papel. En ese mismo artículo, dedicado a la relación entre fútbol y política, se nos brindan una serie de hechos contrastados a partir del análisis de dos encuestas del CIS de 2007 y 2014. Hechos que no parecen obvios y que en algunos casos son contraintuitivos. El más general y destacable es, sin duda, la idea de que el fútbol mezcla más que separa las identidades políticas. Los clubes albergan identidades muy diversas, lo que hace que difícilmente domine ninguna de ellas. Una paradoja aparente. El Barça tenía en 2015 más seguidores del Partido Popular que de CiU o de Esquerra Republicana. Si se sumaban los hinchas del Barça de esos dos partidos nacionalistas, superaban a los seguidores culés del PP, pero por muy poco. O esta otra, aunque la afición con más partidarios de la independencia es la blaugrana, 1 de cada 5 barcelonistas es centralista. Pero de todas las conclusiones del artículo, la más curiosa es la que relaciona el deporte con el voto. Un estudio hecho en Estados Unidos en 2010 demostró experimentalmente un vínculo entre la satisfacción del hincha y su defensa del statu quo. Se dividió un conjunto de encuestados, hinchas, en dos grupos, una mitad que conocía el resultado que su equipo acababa de lograr y otra mitad que aún no la conocía. Si el resultado había sido una victoria, se comprobó que la aprobación del presidente Obama era hasta 5 puntos mayor entre los que acababan de recibir la buena nueva. Así que hoy, en La Alternativa, el fútbol nos servirá como magnífica excusa para hablar de política. O bien pensado, quizá sea al revés. Bona nit, sòcies i socis. Comparec avui per comunicar la meva dimissió i la de la resta de la Junta Directiva. Aquesta és una decisió meditada, serena, consultada i acordada per tots els companys. Buenas noches y bienvenidos a este tercer programa de La Alternativa. Acabamos de recordar ese momento para la historia reciente del Barça, o quizá para la historia del Barça sin más, porque es la única ocasión en la que un presidente del FC Barcelona dimite a consecuencia de una moción de censura, una moción que ciertamente no se llegó a consumar, pero que sin duda fue el factor principal que llevó al abandono de la Junta de Josep María Bartomeu. Una moción de censura en un momento, en una época de pandemia, como también testifica o testimonia en el vídeo esa irrupción del presidente con la mascarilla yendo hacia el atril. La pandemia también ha sido, sin duda, otro de los factores integrantes o desencadenantes de esa dimisión. No sabemos si también ha habido una actuación o un empujón por parte del poder político. Por eso lo vamos a preguntar y nos lo van a explicar, nos van a dar sus opiniones nuestros tertulianos hoy. Una mesa de lujo hoy en La Alternativa que tenemos. Cristina Cubero, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Perfecto, pues Cristina Cubero es absolutamente conocida para cualquiera que siga mínimamente la información deportiva y la información en general en España. Ella estuvo vinculada desde siempre al diario El Mundo Deportivo. Sí, soy directora del Mundo Deportivo, Exacto. directora de Relaciones Externas. Exacto. Y colaboradora de diferentes programas de televisión. Efectivamente. Estás bueno, en todos los programas que ha habido y realmente importantes como en el mundo del fútbol, ¿no? Desde el Rondo hasta bueno, el Chiringuito, Estudio Estadios, el Gol, allá donde nos llaman, tanto a José Luis Carazo, que lo tengo aquí a mi izquierda, como a mí. Bueno, estamos presentes en cualquier televisión que se haga desde Madrid o desde Barcelona para dar nuestra opinión y para informar. Perfecto. Pues José Luis Carazo es otro de nuestros invitados hoy, también una figura de referencia del periodismo deportivo de las últimas décadas en este país. Fuiste cofundador del diario Sport, estuviste vinculado más de 30 años a ese diario y también pues eres un habitual en las tertulias sobre el mundo del fútbol, del Barça y del fútbol en general. Cristina Cubero y yo, la verdad, buenas noches. Cristina Cubero y yo, la realidad es que hemos sido
muchísimos años, somos jóvenes todavía, conjuntamente a todas las emisoras de radio, de televisión, y hemos coincidido infinidad de veces. La verdad es que es una profesión que volvería a repetir si volviera a nacer. Es una profesión fascinante, sin duda. Sixto Cadenas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Sixto es cofundador de Sociedad Civil Catalana, hoy formas parte de su consejo asesor, experto en comunicación política, eres funcionario de Administración de Justicia. Y yo creo que ante todo eres un activista político, porque bueno, si juntamos la idea de que eres cofundador de Sociedad Civil Catalana, de que estás intentando llevar a cabo un movimiento para que se cambie la ley electoral en Cataluña y que también tienes una cosa en el tema Barça que nos vas a explicar luego, pues eso te da un perfil de persona muy activa en lo político, ¿verdad? Bueno, siempre he sido muy activo, efectivamente, social y políticamente, porque también hay que decirlo, yo nací desde una asociación de vecinos, digamos, en lo que es la actividad colectiva, ¿no? Y bueno, tengo una trayectoria muy dilatada, efectivamente, en la defensa de principios y valores que hoy por hoy merece la pena seguir luchando por ellos. Perfecto, Sixto. Y por último tenemos a Adolf Tubeña, él es catedrático de psiquiatría en la Universidad Autónoma de Barcelona, es investigador en neurociencia, en psiquiatría y a la vez divulgador. Tienes casi una veintena de libros ya, ¿verdad?, de ensayos y centenares de artículos publicados. Y nos vas a explicar tu visión sobre todo lo que rodea al Barça, probablemente desde una perspectiva un tanto especial que seguro que nos va a interesar. Lo intentaremos. Seguro que sí, que lo vas a conseguir, no solo intentarlo. Para empezar, yo os propondría un primer aterrizaje en el tema sobre el propio recorrido de esta Junta de Bartomeu que acaba de dimitir. Respondiendo, si es posible, a algunas preguntas generales. Del tipo, ¿está el Barça en una crisis realmente? ¿Es una crisis, si existe, institucional, más que deportiva? No la hay, es un mandato con luces y sombras. Yo creo que es un mandato que polariza mucho las opiniones, por lo que se puede leer, ¿no? Así, a bote pronto, parece que hay puntos fuertes, defendibles, en el mandato de Bartomeu, como serían, por ejemplo, pues, el número de títulos conseguidos, tanto las 13 títulos para el primer equipo, en las secciones, excepto en el baloncesto, ¿no?, el básquet un poquito más flojo, la capacidad para generar nuevas formas de recursos, ¿no? Había un presupuesto de 1.000 millones para la temporada 2019 prevista para ingresos antes del COVID. Y en la parte más dudosa, bueno, yo no sé si se puede decir que ha habido una política deportiva, ¿no?, una dirección deportiva errática, con fichajes dudosos, quizá inversiones con no demasiado buen resultado, el tema muy tratado sobre la inflación de la masa salarial de los jugadores, que ha sido como un freno para poder llevar a cabo una gestión sosegada del club, y algunos aspectos, ¿no?, así un poco controvertidos, como pueden ser lo del tema Barçagate o los problemas el affair o los affairs Neymar, ¿no? Bueno, has dado todo, has puesto una pincelada de temas aquí, que vamos, que pero ahora vamos por partes. Para que vosotros me digáis qué es lo que realmente hay, qué hay de árboles, de bosque por detrás de los árboles, A ¿no? ver, Bartomeu ha sido el presidente que ha ganado más títulos. Al final, el Barça, ¿qué es? Es un club deportivo, es un club de fútbol que además tiene secciones. Si hablamos de títulos de fútbol y en secciones, ha sido un éxito la gestión de Bartomeu, si tenemos que hablar de esto. Pero hay un aspecto importantísimo. Antes de la pandemia publicaba un estudio que el Barça es el club de deportes, de fútbol, de NBA, de lo que sea, que mejor paga a sus futbolistas. A ver, entramos en la pandemia con un club que era que mejor pagaba a sus futbolistas y que iba a dejar de generar ingresos. Este año pasado, 300 millones de euros. Si es el club que sus jugadores cobran más, significa que es el club que los jugadores tienen más poder. Porque en el Real Madrid, que sería el comparable con el Barça, los cracks, las estrellas, cobraban hasta 3 veces menos. En el Barça, ¿qué había pasado? Que se había consentido demasiado a los futbolistas. ¿Consentido de qué forma? Pagando cada vez más. Y el poder del vestuario en este club, los últimos 3 años, ha sido tal que al final ha sido el vestuario el que ha propiciado esta moción de censura y que Bartomeu
en un aspecto que también es importante, que entraremos después, del apoyo de la Generalitat para que esta moción de censura se llevase a cabo, ha decidido dimitir. A Bartomeu le ha echado la política deportiva, le ha echado no ser capaz de contentar a un vestuario que tenía mucho poder. Le ha echado el hecho de que no ha sido capaz de traer de nuevo a Neymar. Como no ha sido capaz de refichar a un jugador que se fue por la puerta de atrás, ha tenido el vestuario en contra, una parte del vestuario, los que mandan en contra, y eso ha provocado que la bola se hiciera grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y no importaba el resto, no importaba ni los títulos ganados, ni la economía, que hasta en la época de COVID estaba saneada porque el Barça era el club que tenía un presupuesto más alto de todos los clubes de fútbol. No importaba nada de eso, porque los jugadores, los futbolistas, que son los gladiadores de la época romana, se hicieron con el poder. José Luis, pues mira, ¿compartes esa opinión de Cristina? Yo te diría, en la temporada 2014-15 llegaba Bartomeu a la presidencia del Fútbol Club Barcelona, y la verdad es que ha pasado de héroe a villano en 6 temporadas, como pasan muchos futbolistas. Hablamos de Ronaldinho. Cuando entra el gol, eres un fenómeno, eres la estrella mundial. Cuando ese gol no llega, o ese éxito no llega, o esos títulos no se alcanzan, pasas a ser villano. Eso es lo que le ha pasado al señor Bartomeu. Ha ganado 13 títulos, un triplete, una Champions, 4 ligas, 4 Copas de Europa, un Mundial de Clubs, no sé si son 2 Supercopas de Europa y una Supercopa de España. Quiero decir que sale a 2 títulos por temporada. ¿Qué pasó? A partir de que Neymar se va al PSG, ahí llega el gran declive de este presidente. ¿Culpa de él? No, se lo quitaron. Tenían una cláusula de rescisión, pagaron la totalidad de la cláusula y eso sí es verdad. Ahora viene lo que no supo hacer o se dejó mal aconsejar por los directores deportivos. Fichó a 2 jugadores, uno 160 millones de euros llamado Coutinho y otro de 140 millones llamado Dembélé. A mí realmente me gustaban esos 2 fichajes. A mí me consta, y me lo ha dicho el señor Bartomeu, el expresidente del Fútbol Club Barcelona, que le llamó incluso Chiqui y le dijo textualmente: presidente, con este jugador, con Coutinho, vais a arrasar. Quiero decir que luego en el fútbol uno te sale bien y otro te sale mal. ¿Le salieron mal? Vinieron ya el declive del presidente. Sí que es verdad que luego, si lo mezclamos con la política, ¿os acordáis? Y habría que recordar el 1 de octubre del 2017, ese partido Las Palmas, sí. Barcelona-Las Palmas, sí, en el Camp Nou, que era el referéndum del independentismo. Ahí el señor Vilarrubí, que era vicepresidente institucional del Barça, llegó a decir que no se jugaba ese partido. Al final se jugó, Vilarrubí dimitió y ahí también empezó el declive del señor Bartomeu. Quiero decir que Bartomeu, para mí, yo echaría al culpable un 20%. Sixto, ¿tu opinión? Bueno, me ha tirado aquí un guante muy fácil de recoger, ¿no? Porque efectivamente, más allá de lo estrictamente deportivo, que obviamente cuando las cosas van muy bien, como bien apuntabas, todo el mundo es maravilloso, pero cuando las cosas se dificultan y no se genera esa expectación deportiva, sobre todo, fundamentalmente deportiva, pues entra en situación de crisis cualquier institución en ese sentido. Y al Barça no le va a pasar menos, porque hay que gestionar toda la era post-Messi y todavía estamos en esa fase que es compleja y que va pues, a tener momentos muy complicados en lo que es el terreno deportivo. Pero ciertamente, como apuntaba, hay un tema también institucional y político por medio, que yo creo que eso también le ha perjudicado mucho al señor Bartomeu, porque es cierto, el día del referéndum, del pseudo-referéndum, o como lo queráis llamar, del 1 de octubre, en esa tensión que hubo política muy importante, el Barça siempre ha sido un atractivo fundamental como amplificador de cualquier mensaje y obviamente el independentismo no podía desaprovechar esa maquinaria tan potente de amplificación de un mensaje, sobre todo a nivel internacional. Y efectivamente el día 1 de octubre quería haber paralizado todo precisamente para mandar ese mensaje que Bartomeu se negó a hacer.
Se no va a hacer. De hecho, ese partido se jugó a puerta cerrada. Ni siquiera se permitió que hubiera una exhibición en el campo en fin, de una situación de confrontación política importante. Es decir, Bartomeu ha jugado mucho a eso, a no dar el todo al independentismo, y tampoco se ha comportado, digamos, no ha conseguido apartar lo que ha sido todo el clima político durante estos últimos años con lo meramente deportivo, que es lo que le correspondería a un club como el Barça, ¿no? Y yo creo que todo eso se va mezclando en una olla, ¿no?, que da todo este resultado. Creo que Bartomeu ahora mismo ha sido víctima de su poca decisión a la hora de afrontar determinadas cuestiones políticas. Sí. Perfecto. Retomaremos el tema de la relación con el poder político. Adolf, esta primera pincelada tuya sobre el tema. Uy, yo sobre eso no tengo ni idea, ¿eh? Nada. ¿Qué sensación tienes sobre...? Cero. Así visto desde lejos, desde la barrera, a mí me ha parecido que Bartomeu ha sido un presidente no estrella, un presidente de perfil bajo, prudente, gestor, y ha ido escogiendo también a trabajadores, ¿no?, también de perfil bajo. Valverde, Koeman, Setién, gente que se dedica a trabajar, en esencia. Perfecto, pues vamos a ver un vídeo ahora que, bueno, la verdad es que el desenlace el final de la etapa Bartomeu ha sido como un buen guión de película, porque ya se sabe que al final, en el desenlace, las cosas se aceleran. Pues vamos a ver cómo en muy pocas horas de diferencia se precipitaron los hechos de la siguiente manera. ¿Cuántas veces se le ha pasado por la cabeza la dimisión? Ninguna. De verdad, lo he dicho antes, pero la ilusión, las ganas están allí. Cuando acabe la temporada, creo que más de un título vamos a ganar. En aquests moments, i ho ha dit la consellera de Salut, s'ha dit en l'àmbit del Procicat, no hi ha cap mesura en l'àmbit sanitari que impedeixi dur a terme aquest vot de censura, i per tant, en aquest sentit, no li correspon al Govern de Catalunya decidir quin és el moment de que se celebri o no se celebri aquest vot de censura. Aquest és un tema que competeix al Futbol Club Barcelona, que, reitero, és una entitat privada, i que, per tant, doncs, és ella qui ha de decidir quin és el moment de celebrar aquest vot de censura, i en el cas de no poder-ho fer haurà de donar les explicacions corresponents als seus socis. Els hi demanàvem cobertura legal, la mateixa que van demanar ells al govern central per tal de poder prendre mesures extraordinàries com el toc de queda i d'altres. Però han decidit no donar-nos a nosaltres el mateix que ells han demanat i que han aconseguit del govern de l'Estat. Senzillament han optat per rentar-se les mans davant d'una situació que els hi resulta incòmoda . Muy bien, pues hemos visto esa secuencia de hechos acelerada, y para poner un poquito en contexto, porque no es fácil de resumir. La secuencia era la siguiente. El referéndum, digamos, la votación de censura estaba prevista para los días 1 y 2 de noviembre. Ante esa situación, la Junta, mejor dicho, el Govern de la Generalitat exigió una celebración descentralizada, es decir, la habilitación de diferentes sedes, tanto en Cataluña como en el resto de España. Ante ello, la Junta pide un aplazamiento de 2 semanas para poder, aduciendo problemas de logística, para poder acondicionar esos lugares, y además, pues probablemente con la visión de que era una situación, un momento en el que la curva de la pandemia estaba siendo cada vez más peligrosa y tenía muy mal aspecto, con lo cual era previsible pensar que se podía conseguir ese aplazamiento. La respuesta de la Generalitat viene en un sentido no deseado por la Junta. Se dice que se puede hacer perfectamente esa votación durante los días 1 y 2, y eso es lo que fuerza finalmente la dimisión de la Junta de Bartomeu. Parece que aquí la disyuntiva en que supuestamente coloca la Generalitat a la Junta del Barcelona es entre realizar la votación los días 1 y 2 y, por lo tanto, cumplir las previsiones estatutarias en cuanto a fechas, pero incumplir las previsiones sanitarias porque no había tiempo material para acondicionar esos sitios de votación, o bien celebrarlos los días 14 y 15 o 15 y 16, no recuerdo, y cumplir
las previsiones sanitarias, habría habido 2 semanas de margen para acondicionar las sedes, pero incumplir los estatutos, y además la Junta tenía, por así decirlo, el aliento en el cuello de los impulsores de la moción, que ya habían dicho que la situación, si se producía ese aplazamiento, iba a ser de denuncia de la Junta por eso, ¿no? En la parte final del vídeo hemos incorporado un titular de un artículo de Emilio Pérez de Rozas, que tenemos ahora una conexión con él, para que nos explique, porque es muy interesante lo que ocurrió en aquellos momentos finales dentro de la Junta. Pero primero, Cristina, quiero preguntar una primera pincelada sobre la situación, vinculación del Barça con el poder político, si quieres, en este momento y en general durante el mandato, sí, breve, durante el mandato de Bartomeu. Bueno, muy condicionada por este partido, que al final Bartomeu decide que se juegue obligado por las instituciones futbolísticas y por un vestuario, el vestuario del Barça, que quería jugar. Si no perdían los 3 puntos, les podían eliminar de las competiciones futbolísticas, es decir, él no cede a las presiones políticas, y como no cede a las presiones políticas, pues esto que ha provocado que al final se lo hayan cobrado, ¿no? Yo creo que Bartomeu pone al socio por delante de la salud del socio por delante de todo. No se veía con el alma de provocar que 60.000 socios fueran a votar una moción de censura poniendo en riesgo su salud, y eso ha provocado que acabe yéndose, ¿no? Realmente la presión política aquí ha tenido mucho peso. Al final interesa que las elecciones se celebren lo antes posible, e interesa más que nunca que determinadas sensibilidades políticas entren a gobernar el Barça. Perfecto, Cristina. Pues tenemos ya esa conexión con Emilio Pérez de Rozas, que nos va a explicar un poquito su visión de los temas. Emilio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte aquí en La Alternativa. Quería preguntarte, como al resto de tus compañeros, colegas de profesión y el resto de contertulios, en primer lugar, tu opinión sobre, así muy breve, si quieres, sobre el balance que haces tú del mandato de Bartomeu y de su Junta durante estos casi 7 años. Bueno, a ver, es un mandato evidentemente que se complica muchísimo al final. Claro, nadie podía pensar que podía llegar una pandemia tan horrible, una enfermedad, un virus que destruyera todo lo planificado por todo el mundo, no solo por el Barcelona, sino por todas las compañías, por todas las empresas, por todos los profesionales, por todos los autónomos, por todos los gobiernos, ¿no? Y yo creo que, claro, el mandato está muy marcado por este final tan horrible, porque, como hemos contado todos, como hemos publicado todos, resulta que es uno de los presidentes que tiene un bagaje deportivo con más títulos de todos. Está entre los 3 o 4 primeros de la historia, evidentemente, claro, porque ha coincidido con un equipazo sensacional. Pero es verdad que las últimas decisiones, sobre todo, yo creo que desde el momento en que él decide despedir a Andoni Zubizarreta y más tarde a Valverde, yo creo que él pierde bastante las riendas del tema deportivo. Creo que los directores deportivos que vinieron después han sido un desastre. Creo que las renovaciones también deportivas en el vestuario han sido muy malas. Todo el mundo hemos comentado los mega fichajes de Dembélé, de Coutinho y de Griezmann, que no han resultado. Y evidentemente el último año ha sido muy malo, ha sido desastroso, porque yo creo que él ha estado muy mal asesorado y se ha dejado llevar por gente que todavía tenía menos idea que él. Emilio, hemos incorporado en el vídeo anterior el titular de tu artículo publicado en el periódico hace unos días, que me parecía muy interesante. En él venías a decir que Bartomeu pensaba, junto con algunos de sus compañeros de Junta, que la Generalitat de alguna manera iba de farol y que no podría resistir, digamos, la presión en el caso de que se aceptara hacer la votación en los días 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, introduces tú mismo en el artículo la idea de que un poco más adelante ya no empezó a estar tan claro entre la Junta o entre los miembros de la Junta que eso se fuera a producir. Parecía que la Generalitat pues, podría ir hasta el final y mantener esas fechas para la votación, cuando parecía poco probable que se mantuvieran unas condiciones sanitarias lógicas para llevarlas a cabo.
Bueno, al margen de coincidir con todo lo que ha dicho Cristina antes de que conectáramos, bueno, yo soy muy viejo, probablemente soy el más viejo de todos, tengo 68 años, y el término artículo es más, yo lo vinculo más a opinión, ¿no? Pero bueno, el reportaje es en la información, fundamentalmente, de la que estamos hablando. A ver, hay una cosa que es realmente esperpéntica, que es increíble, que es, tú estás como gobierno de la Generalitat, ya no estoy hablando de movimientos de independentistas, del proceso, todo esto, no, estoy hablando como gobierno de la Generalitat, estás pidiendo al gobierno central que sea muy riguroso con la alarma, que sea muy riguroso con las decisiones, que te conceda a ti la posibilidad de confinamientos y de hacer cosas, y de pronto tú permitir que 110.000, 133 personas con una edad media de 58 años, habiendo entre todos ellos más de 40.000 personas de 60 años, salgan a la calle, se pongan unas colas y se pongan a votar. Eso realmente a mí me parece de un riesgo tremendo. Y yo sé que tanto Bartomeu como 2, 3, 4, 5 de sus directivos, de los 14 que se reunieron aquel miércoles, pensaron que la Generalitat estaba haciendo un órdago a la grande. ¿Por qué? Pues porque al final sí es cierto que yo creo que las fuerzas políticas que están en estos momentos en la Generalitat tenían ganas de provocar, de facilitar, de hacer esa votación y de intentar, de alguna manera, alcanzar uno de los pocos bastiones que le quedan en Cataluña por, no digamos controlar, pero como mínimo tener de su lado, ¿no? Exactamente, eso es lo que tú dices en tu pieza, que alrededor de un 80%... Perdóname. En ese sentido, también, como tú dices, dentro de esa junta hubo quien dijo, no, pero no juguéis con esto porque los políticos son capaces de cualquier cosa por conseguir sus objetivos. Y en ese sentido hay más de uno que tiene familiares políticos en esa junta, más de uno. Y más de uno de estos lo dijo, y en ese sentido yo creo que también, como explico ahí, como Cristina sabe perfectamente también, sobre todo, bueno, todos vosotros, el hartazgo, la situación extrema a la que, cuidado, se habían puesto ellos por su mala gestión en el último año, y también, como no, el valor de una moción de censura de 20.000 votos, que eso tiene un mérito tremendo, les hizo decir, pues mira, si esto es lo que quieren, esto es lo que van a tener. Y realmente la situación actual del Barcelona es delicadísima, no tanto a nivel económico o a nivel deportivo, como a nivel de gestión. Es muy difícil de gestionar el Barcelona en estos momentos, en estos meses antes de las elecciones, pese a que yo creo que al frente de la gestora está una de las personas más brillantes, o uno de los barcelonistas más brillantes que ha tenido el club en las últimas décadas, que es Carles Tusquets, por supuesto. Me ha llamado mucho la atención, como te decía, en tu pieza, lo que dices de que la metodología en la recogida de firmas para la moción de censura, para algunos de los componentes de la Junta, recordaba poderosamente la propia metodología que llevó a la Asamblea Nacional de Cataluña a, digamos, dominar la Cambra de Comerç de Barcelona. Eso me pareció muy interesante. Y por último te quería preguntar, Emilio, para concluir, ¿qué visión tienes de lo que puede pasar en las próximas elecciones? ¿Cuál es tu idea? Bueno, a ver, en principio, como ocurre siempre en los temas del Barcelona, y da la sensación de que esta vez todavía va a ir en aumento el tema de aquellos que dicen que quieren ser candidatos, ¿vale? Porque claro, una cosa es aquellos que dicen que quieren ser candidatos, aquellos que alquilan, ¿no?, un salón de un hotel y presentan su eslogan y su candidatura, y otra cosa es aquellos que acaban consiguiendo las firmas y acaban, digamos, convirtiéndose en candidatos. En ese sentido, yo creo que el hecho de que de momento todo el mundo esté hablando con todo el mundo, tengo la sensación de que hay gente que está intentando aglutinar a distintos candidatos para poder hacer menos candidaturas, para poder no dividir tanto el voto, y por tanto yo creo que todavía es muy pronto para ver
qué va a ocurrir, pero evidentemente yo tengo la sensación de que va a haber mucho ruido antes de que hayan los candidatos firmes. Y tengo también la impresión de que probablemente algunos de los que ahora vemos como muy fuertes, el caso de Víctor Font o el caso de que Joan Laporta, que todo el mundo creía, ¿verdad, Cristina?, que iba a presentar esta semana mismo su candidatura, pues parece que está, digamos, todavía conversando con gente, todavía aglutinando a más gente para hacerla más fuerte. Yo creo que en ese sentido todavía van a seguir habiendo más conversaciones para poder hacer menos candidaturas, más fuertes, y lo único que tenemos la duda es si a algún candidato de ese se le va a poder, digamos, colocar la etiqueta de continuista, pese a que, como todos nosotros comentamos, la etiqueta de continuista en este momento no tiene mucho prestigio, digamos, no es... pero una cosa es el discurso, por ejemplo, de Toni Freixa, que a la palabra continuista la sustituye por continuador, o sea, es decir, a mí en ese sentido, no digo que me parezca un grandioso candidato, pero en el sentido del discurso de Freixa de decir, ojo, da la sensación de que como Bartomeu y estos 7 o estos 10 años han acabado así, todo lo que se ha hecho es un desastre, y eso a mí me parece un juicio malo, precipitado, erróneo. O sea, en la medida en que alguien como Freixa, por ejemplo, o a lo mejor propio Vilajoana, tal vez, intente, digamos, aglutinar el voto de aquellos que crean que a algunas cosas, porque es así, ha hecho bien esta Junta y durante todo este periodo, yo creo que ese candidato podría tener su margen de votos, evidentemente que sí. Perfecto. Emilio Pérez de Rozas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche en La Alternativa y esperamos contar contigo más adelante, si te parece. Probablemente bueno, el Barça nos va a solo dar... me tenéis que llamar, ya lo sabéis. Claro que sí, el Barça nos va a dar seguro más oportunidades de contactar contigo. Estupendo, muy bien. Un abrazo y muy buenas noches, Emilio. Adiós, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Pues vamos muy mal de tiempo. Os pediría a José Luis un minuto y vosotros un minuto cada uno. Yo quiero ser claro. Bartomeu estaba en el punto de mira de la Generalitat. Primero, ¿a qué viene la moción de censura cuando Bartomeu ya tenía fecha de caducidad? Nadie lo puede entender y yo menos. Porque las elecciones están previstas para marzo. No, ¿qué quiero decir o dónde quiero llegar? Las elecciones en Cataluña son en febrero, 14 de febrero. Y en principio eran en marzo las del Barça. Querían echar a Bartomeu para que fueran antes y dominar ya el Barça desde dentro, porque todos presumimos o presumen que un independentista como Laporta o como Víctor Font podrían llegar a ser presidentes en el fútbol. Igual el tiro le sale por la culata, por lo que explicaba ahora Emilio. Sinceramente, yo me hago una pregunta. ¿Cómo es posible que en esa moción de censura llegaran a sumar 20.000 socios? Me parece imposible. O sea, yo cuando me decían, hay una moción de censura, imposible, porque no había gente en los campos. Quiero decir, lo sacaron en 15 días, ¿no? Habría una maquinaria detrás. Y por último quiero acabar. Hay una encuesta que dice que el 54% de los socios del Barça son independentistas. Pero hay otra, que el Barça es de tots. Solo el 76% no quiere que la política se mezcle con el Barça. Esa es la clave. Una cosa es el voto o el sentimiento de los socios y otra cosa es que el socio quiera que se politice su club. Una cosa es lo que el voto que tú depositas en las urnas, que puedes votar. Hay diferentes sensibilidades en el Barça. Y otra cosa, que el socio no quiere que el Barça se politice. Que al final no sea un brazo armado para otros intereses que no sean la del deporte, ¿no? Que al final el fútbol es lo que mueve, lo que aglutina las diferentes sensibilidades. Y es muy importante lo que explicaba Emilio, porque es verdad que hay movimientos dentro de los diferentes candidatos a la presidencia del Barça para hacer una candidatura conjunta, no politizada. De unidad.
en la que está el Xavi, digo, donde está Toni Freixa, que yo de los candidatos que se han presentado es de los más fiables. Está Vilajoana, que es el único que sale de la Junta actual, pero él se ocupaba de fútbol base, que esa parte se ha hecho muy bien. Está Joan Rossell. Realmente hay diferentes personas que se han postulado como posibles candidatos que ahora están dialogando para ver si son capaces de hacer una candidatura que no esté politizada. De consenso, sí. Que sea de consenso no politizada. Adolf, un minutito. No, recordar que hubo un 8-2 en unas semifinales de la Copa de Europa, que es un récord absoluto. Jamás había ocurrido, que es el antecedente inmediato. Y segundo, a mí me pidieron en el mercado de Sant Cugat los sábados, cuando voy a comprar, mi voto para la moción de censura durante 2 semanas seguidas, 2 sábados seguidos. Es decir, que había un activismo notable detrás de las firmas. Vamos con un nuevo vídeo. Ahora, Sixto te pedirá la palabra, pero vamos con un nuevo vídeo en que vemos lo que dijo Josep María Bartomeu también en ese momento suyo de la dimisión, en la parte final de su intervención. Veámoslo. Algunes vegades he dit que ens ha tocat dirigir el Barça en una de les èpoques més convulses del país i també del club. Hem tingut que fer front a tota mena de situacions, des d'un context polític històric on sempre hem fet costat a les nostres institucions, defensant 2 principis innegociables com el dret a la llibertat d'expressió i el dret a decidir. Muy bien, pues vemos cómo el presidente Bartomeu, a pesar de supuestamente o presuntamente haber sido desfavorecido desde la Generalitat, parece ser, ¿no?, en su momento final, hacía una defensa del derecho a decidir en ese momento. Adolf, tú trabajaste en tu libro, La pasión secesionista, este tema de la vinculación de las emociones y la utilización posible por parte del poder político, ¿verdad?, de ese momento de euforia que puede provocar lo que es una marcha exuberante de un equipo como el Barça. Sí, más que trabajarlo, porque yo soy un outsider, yo repito que no tengo ni idea de estos temas, o sea, no sé nada. Pero ahora, por ejemplo, igual que me he acordado del 8-2, porque no lo habíais citado, y claro, es un elemento tremebundo, pues lo otro también, porque el Barça es la primera marca mundial de Cataluña. Es la multinacional más importante que tiene el país. Como marca es superior a Barcelona, a la marca Ciudad de Barcelona y a la marca Cataluña. Es el buque insignia de una sociedad. Y esto es importantísimo, pero importantísimo. Y el Barça ya ha tenido liderazgo secesionista. En la época Laporta-Guardiola se convirtió en el equipo mejor del mundo, del deporte más seguido en todo el planeta, y sigue siendo uno de los 5 mejores clubes de fútbol del planeta. Atención, en el deporte más seguido por miles de millones de personas en el planeta entero. Claro, esto es una caja de resonancia tan sensacional que atrae y necesariamente tenemos es un elemento de influencia en la situación política inmenso y por lo tanto siempre va a jugar el factor político ahí. Podemos pensar que al poder político, al statu quo, sea cual sea, le debe interesar que haya un equipo que sea hegemónico y que sea una referencia, ¿no? Un poquito por lo que decía al principio, ¿no?, que parece que también desde un punto de vista emocional, cuando las cosas van bien en lo deportivo con respecto a tu equipo, tu optimismo te puede llevar a ver la política de una manera más optimista incluso y apoyar al poder. Eso es una cosa curiosa. ¿Tú cómo lo ves, Sixto? ¿Tú crees que puede ser posible eso? Yo cuando un equipo como el Barça, al que soy aficionado y amante de su tipo de fútbol, y porque me gusta el deporte fundamentalmente, hombre, cuando gana,
es obvio que mi estado anímico no es el mismo que cuando tiene una derrota estrepitosa, y si además es estrepitosa, es mucho peor. Mi propio estado de ánimo efectivamente sufre una situación de euforia, supongo que se debe definir así, porque yo de psiquiatría no tengo ni idea, francamente, pero supongo que esa situación sí que la vivo, ciertamente. Cuando gana, cuando el espectáculo del fútbol además es de una soberbia como hemos tenido en estos últimos años en el Barça, pues obviamente es lógico, la gente se entusiasma y tiene un estado anímico muchísimo más favorable a todo, ¿no? Más permeable. Pero eso es efímero, eso es transitorio, pero es que lo que has dicho tú es otra cosa, y es variable, porque la identificación, digan lo que digan los socios y piensen lo que piensen los socios y la masa social, digamos, de base, porque esto es una cosa muy pequeñita, el Barça es un fenómeno mundial, es un fenómeno planetario, y la identificación entre Barça, Cataluña y una región de Europa que quiere ser independiente y se lo merece, esta está hecha a nivel mundial. Esto lo consiguieron Laporta y Guardiola y está ahí para siempre y para durar. Y por lo tanto sigue siendo un caramelo apetecible siempre. Absolutamente. Por eso es tan importante porque no deja de ser una caja de resonancia. Cada partido en el Camp Nou que televisan por todo el mundo, o sea, tener el control de ese spot de publicidad global que es cada partido, si está en manos de un presidente que va a utilizar ese partido como altavoz también político, no solo deportivo, estás regalando el mejor spot de publicidad para lo que tú quieras. Exacto. Sí, exacto. Por decirlo de manera sencilla, el Barça es más potente que Zara. Es más potente que Telefónica como marca. Y por lo tanto el control sobre él es tremendo. Tenemos el apetito. Por eso las marcas pagan tanto dinero para que sea... O sea, no hace falta llegar a las emociones, no tiene que salir para nada las emociones porque es otro mecanismo, es el de la influencia sobre una clientela planetaria. Atención. Cuando Laporta permitía el Freedom for Catalunya, estaba pagando la mejor campaña de publicidad global del mundo. Es decir, al final el fútbol, la FIFA es la entidad que tiene más socios en el mundo. Y el Barça, como decía el doctor, es uno de los 5 grandes altavoces mediáticos. Estamos hablando de comunicación. Estamos diciendo que no hay dinero para pagar eso. Perfecto. Tenemos una nueva conexión, esta vez con Aurora Nacarino Bravo. La tenemos al otro lado ahí del teléfono. Aurora, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Encantados de tenerte también a ti. Aurora es politóloga, es periodista, fue diputada en la 13ª legislatura de Ciudadanos en el Congreso y eres asesora, eres futbolera y eres futbolista. O sea que lo tienes todo para estar aquí con nosotros esta noche y comentar. Y además nos aportas la mirada desde fuera de Cataluña, porque tú eres del Real Madrid y me gustaría ver cómo contemplas todo este affair del Barça. Brevemente, si quieres, luego te haré otras preguntas, pero ¿crees que hay una crisis? ¿Cómo ves la cuestión? Sobre todo, me gustaría preguntarte si crees que ha habido, por consecuencia de todo el procés, de esta vinculación de un modo o de otro del Barça con el procés secesionista, ha habido una desafección en parte de los aficionados del resto de España respecto al Barça. ¿Cuál es tu mirada desde fuera? Bueno, como dices, yo soy madridista, pero bueno, también en mi familia hay seguidores del Barça. Esto pasa hasta en las mejores familias. Y efectivamente, antes mencionabais, ¿no?, que el Barça es la primera marca, digamos, de Cataluña. Es el club seguramente que cuenta con más seguidores a lo ancho del mundo. También es un club muy importante en España. El Madrid y el Barça son los 2 grandes clubes de España. Claro, aquí se da una circunstancia. En primer lugar, Barça es un club catalán, pero no todos los catalanes son nacionalistas o son independentistas. De hecho, más de la mitad de ellos no lo son. Y esto, bueno, puede haber contrariado a una parte de la afición que no entiende por qué se debe mezclar su club y su deporte favorito, cuestiones políticas que no deberían venir al caso. Si esto es así en Cataluña, donde la cuestión nacionalista, bueno, genera unas adhesiones grandes, no digamos ya en el conjunto de España, ¿no?, donde desde luego los seguidores del Barcelona, que se cuentan
por millones, no defienden en absoluto las posturas nacionalistas que ha reivindicado en los últimos años. Así que, desde luego, creo que eso ha generado desazón, desafección, y lo hemos vivido entre nuestros amigos y entre nuestras familias. Yo tengo el caso de mi cuñada Rebeca, que toda la familia eran muy seguidores del Barça, y como no se han visto capaces de cambiar de club, han decidido simplemente cambiar de deporte. Ya no siguen el fútbol porque no se ven capaces de defender otro club que el Barça. El club de sus padres, pero la traición que han sentido es tan grande que se han centrado en el baloncesto. Tengo que decir que también se lo han puesto fáciles porque ellos son burgaleses, así que se han hecho aficionados del San Pablo Burgos, que es un estupendo, que juega a un nivel altísimo, así que no han salido mal parados. Aurora, quería preguntarte también por tu perspectiva sobre, como aficionada al fútbol ahora, sobre qué crees que va a pasar cuando pase, esperemos, esta oleada de la pandemia, del COVID, en la forma de vivir el fútbol por parte de los aficionados. ¿Crees que va a haber un efecto? Esto se lo preguntaré después aquí a los contertulios. ¿Tú crees que va a haber una diferencia en la forma de consumir el fútbol, ¿no? Porque si hacemos un paralelismo, está claro, no tiene por qué ser así en absoluto, ¿no? Pero en el mundo del cine, pues ya se sabía que la asistencia a las salas era algo que estaba bastante tocado de muerte, ¿no? Y quizá la pandemia, el COVID, ha sido la puntilla. En el fútbol podemos pensar que nada de eso va a ocurrir y que se va a volver al mismo punto de partida que había antes del COVID, o por el contrario, ¿va a haber alguna forma de afectación? Bueno, es difícil aventurarlo ahora, pero lo que sí que creo es que el fútbol es imparable. De hecho, no creo que haya otro deporte en el mundo que pueda compararse en términos de impacto y de seguimiento. Y creo que esto va a seguir siendo así, la gente va a seguir reivindicando el fútbol, va a seguir consumiendo fútbol. Por otro lado, creo que el principal éxito de esta especie nuestra, de los seres humanos, es nuestra capacidad de adaptación. Y bueno, si echamos un vistazo atrás a lo largo de todo este 2020, lo que primero irrumpió como una pandemia que francamente nos paralizaba de miedo incluso, nos hemos dado cuenta de que con el paso de las semanas y de los meses simplemente nos hemos ido adaptando a vivir en esta situación. O sea, tenemos una capacidad de adaptación enorme, y también el fútbol sabrá adaptarse. Incluso, acordaos esas primeras jornadas en las que veíamos el fútbol con las gradas vacías, que decíamos, bueno, esto ya no va a poder ser lo mismo, ¿no? Los estadios vacíos, sin afición. Bueno, yo ya en los últimos partidos ya ni me doy cuenta, ¿no? Estás atenta al desarrollo del partido y ni lo piensas. Por supuesto, ojalá muy pronto puedan volver a llenarse las gradas de los estadios de aficionados y podamos volver a ver el fútbol como lo veíamos antes de que todo esto sucediera, pero el fútbol y cualquier otro ámbito de la vida. Pero bueno, si hay algo que goza de buena salud, creo, en el mundo, es el fútbol. No debemos temer por él. Por último, Aurora, muy brevemente te pediría tu diagnóstico sobre el fútbol español, porque te leí hace poco, creo que en un tuit, en el que estabas un poco triste porque considerabas que de un tiempo a esta parte el fútbol español se había desenganchado de las ligas o del fútbol más poderoso, ¿no? Así como hace 8 o 10 años estábamos en la cabeza con la selección, con el Barça y con el Real Madrid. Ahora parece que la cosa no está tan clara, ¿no? Tú decías que habíamos perdido un poco el tren, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, a ver, yo también reconozco que soy muy exigente, también porque soy aficionada al Real Madrid. Es un equipo que suele dar muchas alegrías a sus aficionados. Entonces, cuando de repente atravesamos una mala racha, enseguida me impaciento. Mi suegro, que sabe mucho más que yo de fútbol y que ha visto mucho más partidos que yo, siempre me dice, oye, Aurora, tranquilízate, porque esto del fútbol son ciclos. Pero sí que es cierto que un poco tenemos la sensación, desde los últimos títulos mundiales que conquistaron Alemania y Francia, que el fútbol español se ha quedado un poco atrás cuando ves esos equipos, ¿no? Nosotros estábamos muy orgullosos de nuestro fútbol y teníamos razones, evidentemente, para estarlo. Y vimos esa era del tiki-taka, de los bajitos jugones, de la que estábamos muy orgullosos, pero tengo la sensación de que en los últimos años hay otros equipos y otras selecciones que nos han ido tomando la medida y aprendiéndonos a jugar, y además con
con otras características que los han hecho superiores. Ya no solamente que tengamos enfrente equipos que tengan mejor condición física que nosotros, que sean más grandes, que sean más ordenados o que tengan una mejor disposición táctica. Es que aunan todo eso y además son jugadores técnicos y además son equipos que son capaces de jugar a un ritmo vertiginoso sin perder toque, sin perder calidad técnica y bueno, tengo la sensación de que España se ha quedado un poco atrás, ¿no? Y los equipos españoles por extensión. Cuando nos comparábamos con los grandes de Europa, antes creo que hablabais del Bayern, ¿no? Pues tienes la sensación de que hoy por hoy el Real Madrid o el Barcelona no podrían competir con ellos. Así que bueno, creo que habría que meter una marcha más, porque si caemos en la autocomplacencia, que es lo que creo que hemos hecho en los últimos años, pues de repente un día miras a tu alrededor y te das cuenta de que no estás en las finales de las competiciones europeas, de que la selección tampoco consigue conquistar títulos, y dices, bueno, ¿qué ha pasado? Nos hemos quedado atrás. Perfecto. Aurora Nacarino Bravo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche en La Alternativa y esperamos tenerte también más adelante, incluso aquí, cuando sea más fácil todo, ¿no? Bueno, estupendo. Muchísimas gracias a vosotros y nada, cuando queráis vuelvo por allí. Buenas noches, Aurora. Buenas noches. Muy bien, pues estamos ya en la recta final. Os pediría casi en 45 segundos cada uno que eligierais algún tema. A mí se me ocurre, de lo que ha dicho Aurora, por ejemplo, se me ocurre esta idea de si habrá una recuperación del fútbol tal como lo teníamos concebido, por la forma de vivirlo, o si queréis incluso entrar vosotros en la idea esta, si el fútbol español ha bajado un poquito el pistón en relación con las ligas top, digamos, la inglesa y la alemana. Bueno, la alemana no sé si considerarla top, pero está el Bayern de Múnich, ¿no? Al menos. Sí. Cristina. Bueno, ojalá el fútbol recupere el público en los estadios, pero lo que está clarísimo es que el negocio del fútbol ha sobrevivido al COVID, porque al final se ha convertido, es un espectáculo que se consume por televisión y ya pasaba que muchos horarios y que ponían a los partidos de fútbol estaban echando a la gente de los estadios, bajaba la asistencia del público en los estadios. Ahora se ha demostrado que el negocio, el business del fútbol va más allá de la pasión de los aficionados. Ojalá no fuera así. Ojalá recobremos la pasión que da el público, porque al final es mucho más bonito, ¿no? Que no vayamos a esa sociedad que consume deporte desde el sofá de casa con los mandos de la tele, ¿no? Eso sería terrible. Y a la otra parte de la pregunta, claro que son ciclos. Al final, el ciclo de los pequeños, de los Xavi, Iniestas, de estos jugadores que juegan también a fútbol, ha pasado. Y ahora equipos como la selección alemana o el propio Bayern, que aprendió mucho de la metodología del fútbol español, ha combinado la parte física con la técnica y los lleva a ventaja, pero son ciclos. Saldrán seguro futbolistas que nos permitirán otra vez de nuevo retomar nuestra forma de jugar y volveremos a ser competitivos. Perfecto. José Luis. Yo estoy convencido que los estadios volverán a llenarse sin lugar a dudas. Yo quiero llevar la cosa a la contra. Es decir, yo ver un clásico, como lo he visto contra el Madrid, sin público, yo creo que el fútbol es otra cosa. Incluso hasta los futbolistas han perdido partidos por no estar lleno de público. Ganan partidos los 100.000 que van a ver al Camp Nou, van a ver al Barça, que no os quepa la menor duda. Yo creo que hasta los jugadores, el juego que está realizando ahora mismo, el Fútbol Club Barcelona, con un campo lleno, yo no estoy convencido que Messi correría más, que Griezmann sería otro. Es que el fútbol sin público no es fútbol. 30 segundos, si quieres decir algo. Es que es muy fácil apuntarse a lo que se ha dicho aquí, ¿no? Efectivamente. Yo creo que se volverá al fútbol. Y efectivamente el factor del jugador número 12 ha sido fundamental y clave en muchas competiciones. Y por lo tanto, afortunadamente volveremos a ver fútbol en el campo. Y Adolf, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que se va a vivir? Sí, el fútbol regresará, igual que la sociedad regresará, porque los científicos moleculares y los químicos van a arreglar la cuestión. Perfecto, pues pasamos ya a nuestra sección habitual del final en las noches de La Alternativa aquí en TVCAT, que es la píldora econòmica a cargo del professor Ferran Brunet. En la píndola d'economia de la passada setmana ens referíem a la natura completament antisocial de la Generalitat separatista. Ara ens referirem al cost del procés. Què ha costat la descomposició assolida de Catalunya? Hi ha dues maneres de calcular el cost del procés.
Una és recomptar els diners esmerçats en subvencions de la Generalitat separatista a la infinitat de campanyes i xiringuitos del procés. L'altra és estimar un producte interior brut a Catalunya sense procés, veient com han evolucionat les altres comunitats autònomes i comparant el PIB de Catalunya sense procés amb el PIB real de Catalunya en procés. Aquesta és l'estimació del cost del procés que es recull en el gràfic que apareix en pantalla. Ens fixem en el gap que hi ha entre la línia vermella i la línia verda. En termes macroeconòmics, aquest és el cost del desafiament separatista. El 2019 arribar a menys 4,6% del producte interior brut. És un cost acumulatiu que s'ha anat incrementant i és permanent. Per tant, per causa del desafiament de la Generalitat separatista, cada català perd cada any 1.384 euros, 115 euros al mes. Vaja, com la factura de l'aigua. Entendrem, doncs, el gran interès que els catalans tenim d'aturar el procés de decadència de Catalunya, de tornar a tenir institucions neutrals i orientades al bé comú. Cal que els catalans, doncs, capgirem ja la situació votant constitucionalista en les properes eleccions. Muy bien, pues hemos visto esta píldora económica como cada semana a cargo del profesor Ferran Brunet. Pues nada más, hemos llegado al final ya de la alternativa por esta noche de domingo. Yo quiero agradecer a nuestros 4 invitados su presencia, sus opiniones y sus conocimientos. Sixto Cadenas, José Luis Carazo, Cristina, muchas gracias por venir también, Adolfo Beña. Y estas elecciones a la presidencia del Barça van a ser tan seguidas como las de Estados Unidos que hemos vivido. Sí, ¿verdad? Ya ves, porque va a ser apasionante, Hasta el último minuto no vamos a saber qué pasa. Mejor que lo resuelvan más rápido. Yo me apunto a un... Cristina, ¿habrá impugnaciones también o esperemos que no haya impugnaciones porque no abro... Sí. Pero serán apasionantes, serán apasionantes. Pues yo me apunto al deseo de que efectivamente haya una candidatura de consenso donde efectivamente se aparte la cuestión política de la deportiva y la meramente gestora del club. Y espero que así sea y deseo que así sea. Muy bien, pues muchísimas gracias a los 4 y a los espectadores que nos están viendo y les emplazamos a la semana que viene, el domingo a las 10 de la noche aquí en La Alternativa en TVCAT. Muy buenas noches.